Dios te bendiga, iglesia. Hoy damos inicio a una nueva serie expositiva del libro de Ruth, el Evangelio según Ruth. Hoy estudiaremos el capítulo 1. Para ello quiero invitarle a las escrituras en la Biblia. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 22. Leemos la escritura y la escritura dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moamitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron ahí 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía: ¿no es esta Noemí? Y él les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moamita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Quiero compartir un tema para esta ocasión. No me llames más Noemí, llámame Mara. De la amargura de Noemí a la dulzura de Cristo. El libro de Ruth cuenta la historia de la fidelidad de Dios para con su pueblo. En un caso específico, cuando una mujer moabita se convierte en parte de su historia de redención. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días. La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en las escenas. El pasaje de Ruth 1:16 y 17 es uno de los más hermosos de toda la literatura. El libro de Ruth
Es un libro que se encuentra entre Jueces y el libro de Samuel. Se desconoce el autor del libro, sin embargo, podemos ver la brillantez con la que fue adornado cada capítulo. Recorramos juntos el camino de los protagonistas. Aquí encontraremos lecciones de amor, de trabajo, de relaciones familiares, aventuras, esperanza, desesperanza, hambre, tragedia, abundancia y romance. ¿Es posible que Ruth nos muestre el Evangelio? Recordemos lo que el Señor les dijo a sus discípulos, Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El versículo 1 nos muestra que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un hombre llamado Elimelec, junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, se van de la tierra de Belén hacia Moab. Producto del hambre, irónicamente deben huir de Belén, que significa casa de pan. Probablemente dejar esta ciudad no aseguraba nada bueno, pero era una práctica que obedecía al pensamiento reinante de la época, a la cosmovisión y credo de esa generación. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Al parecer, Elimelec y su familia irían donde brillaba el sol. El versículo 2 nos muestra que se establecen en Moab, edifican su hogar ahí, dejando su pueblo lejos del lugar de adoración que Dios había establecido, e inician su nueva vida. El padre de familia muere y Noemí queda viuda, pero aún tenía a sus dos hijos, quienes se casan con mujeres moabitas, con el fin de perpetuar la familia y así perpetuar el nombre de Elimelec. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel, y en ese pueblo que Malón y Kelión encuentran a sus esposas, Ruth y Orfa, y habitan ahí 10 años. Sin embargo, ambos hijos mueren. Noten que el versículo 5 se nos hace una fuerte referencia nuevamente a sus nombres, Malón y Kelión. El primero significa enfermizo y el segundo cansado. Probablemente ambos eran hombres débiles corporalmente, enfermizos, y mueren al igual que su padre, Elimelec, en Moab. No sé usted si se ha dado cuenta, pero hay algo que no se lee, que la Biblia no lo registra, pero está presente, que es la esterilidad de la familia. Estuvieron 10 años en esas tierras, ambos matrimonios, pero no tuvieron hijos, probablemente porque ambos hombres eran infértiles, o simplemente Dios cerró las matrices de las ambas mujeres. Y Moab era una tierra donde existían dioses de fertilidad. Sin embargo, en la tierra del culto a la fertilidad hay esterilidad. ¿No pudieron fructificar? Por otro lado, paradójicamente, dicen las Escrituras que ambos hombres eran de Efrata, que significa fecundidad o abundancia. Pero la esterilidad era su maldición. El autor de Ruth nos muestra un escenario árido. Quiere que veamos la aflicción y desesperanza por la cual pasan los protagonistas de la historia. Nos hace ver la desgracia y decadencia de una familia y sobre todo de una mujer, Noemí. Noemí perdió a su marido, a sus hijos, fuente de bienestar para su vida. Está lejos de su nación, lejos de los parientes que la pueden socorrer. Y en el verso 5 nos dice literalmente que la mujer quedó desamparada. Solo yacía maldición sobre sus hombros, infertilidad, muerte, hambre, soledad, tragedia tras tragedia. Muy similar a lo que experimentó Job. Los esfuerzos que hacemos para escapar de nuestro destino solo sirven para guiarnos hacia él. El ensayista estadounidense Ralph Waldo Emerson escribió en su libro, traducido al español, La conducta de la vida. Y es tan cierto hoy como cuando se publicó el libro en 1860.
debido a que Dios nos dio la libertad de elección. Podemos ignorar la voluntad de Dios, discutir con desobedecerle, incluso luchar contra Él, pero al final la voluntad de Dios prevalecerá, porque el consejo de Jehová es para siempre, y Él lo hace según su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, el patriarca Job dice en Job capítulo 9, versículo 4, ¿quién se ha endurecido contra Él? Y le fue bien. Job conocía la respuesta y nosotros también. Nadie, absolutamente nadie. Si obedecemos la voluntad de Dios, todo en la vida se mantiene unido. Pero si desobedecemos a Dios, todo empieza a desmoronarse. En ninguna parte de la Biblia se ilustra mejor esta verdad. En las experiencias de Elimelech y su esposa Noemí. En primer lugar, nos encontramos con la pérdida del vínculo familiar. La decisión de ir a los campos de Moab resultó en una tragedia. Elimelech tomó una mala decisión y en esa decisión intercambia una hambruna por 3 funerales, pues muere él y sus 2 hijos. Leamos Ruc, capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moamitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Desde los primeros 5 versículos empezamos a ver las desgracias de Noemí. Se le murió el esposo, se le murieron los 2 hijos, y Noemí quedó desamparada por la pérdida del vínculo familiar. Debemos de entender que la vida no era fácil para aquel entonces. Había una gran hambruna en la tierra. Durante el periodo de los jueces, cada quien hacía lo que quería, pues no había rey que gobernara el pueblo. Parece increíble que esta hermosa historia de amor tenga lugar en un periodo tan calamitoso en la historia de la narración, pero no es así. Hoy experimentamos perplejidades nacionales e internacionales, decadencia moral y dificultades de todo tipo, y sin embargo Dios ama a este mundo perdido y busca una novia. A pesar de las alarmas en los titulares y los peligros en las calles, podemos estar seguros de que Dios todavía ama al mundo y quiere salvar a los pecadores perdidos. Cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, no importa cuán difíciles sean los tiempos, eres parte de una hermosa historia de amor. Volviendo a la situación de Noemí, qué extraño que haya hambruna en Belén, que significa casa de pan. En el Antiguo Testamento, el hambre era a menudo una evidencia de la disciplina de Dios porque su pueblo había pecado contra él durante el periodo de los jueces. Israel se apartó repetidamente de Dios y adoró a los ídolos de las naciones paganas que lo rodeaban, y Dios tuvo que disciplinarlo. Los piadosos tuvieron que sufrir a causa de los impíos, incluso en Belén. Esta fue la causa de la emigración de la familia de Noemí. Cuando los problemas llegan a nuestras vidas, podemos hacer una o 3 cosas: soportarlos, escapar o alistarlos. Si solo soportamos nuestras pruebas, entonces las pruebas se convertirán en nuestro maestro.
Y si tenemos la tendencia a ser dura y amarga, si intentamos escapar de nuestras pruebas, entonces probablemente perderemos los propósitos que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Pero si aprendemos a alistar nuestras pruebas, se convertirán en nuestros servidores en lugar de nuestros amos y trabajarán para nosotros. Y Dios obrará todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Elimelech tomó la decisión equivocada cuando decidió irse de su casa, que hizo esta decisión tan mal. Notemos lo que pasó. Mahlón y Kelión encuentran a sus esposas, Ruc y Orfa, y habitaron ahí 10 años. Sin embargo, ambos hijos mueren. Noten que en el versículo 5 se nos hace una fuerte referencia nuevamente a sus nombres, Mahlón y Kelión. Como al principio te decía que Mahlón y Kelión, el primer nombre significa enfermizo y el segundo cansado. Probablemente ambos eran hombres débiles corporalmente, enfermizos, y mueren, al igual que su padre Elimelech en Moab. Lo que le decía al principio, Elimelech intercambia una hambruna por 3 funerales. ¿Te imaginas perder una parte de tu familia? A tu esposa, a tus hijos, a tu compañero de vida, por una mala decisión que está fuera de los propósitos de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas que emigran a los Estados Unidos pierden su vida en el camino en busca de un mejor futuro? Debemos de tomar en cuenta a Dios en todo y confiar plenamente en Él sin importar los tiempos que estemos viviendo. Si Elimelech hubiese hecho todo lo contrario, permanecer en Belén y esperar en Dios, no hubiera perdido la vida y la vida de sus hijos. Pero no fue así. Él emprendió su camino hacia las tierras de Moab en busca de alimento, porque eran tiempos difíciles. Pero ya mencionamos el resultado de su decisión. Él caminó por la vista y no por la fe. Abraham cometió el mismo error cuando se encontró con una hambruna en la tierra prometida. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12. En lugar de esperar que Dios le dijera qué hacer, a continuación Abraham huyó a Egipto y se metió en problemas. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, el mejor y más seguro lugar está siempre y siempre va a estar ahí, en la voluntad de nuestro Dios. Se preocupó por lo físico y no por lo espiritual. Pues claro, un esposo y un padre ciertamente siempre querrá mantener a su esposa y familia con lo necesario. Pero en eso no se debe hacer a costa de perder la bendición de Dios. Cuando Satanás se encontró con Jesús en el desierto, su primera tentación fue sugerir que Cristo saciara su hambre en lugar de complacer a su Padre. Una de las mentiras del diablo es: tienes que vivir. Pero es en Dios quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y Él es capaz de cuidar de nosotros. Las consecuencias de las malas decisiones también afectan a nuestros seres queridos. La decisión de Elimelech a ir a los campos de Moab le resultó la pérdida de sus 2 hijos y de su propia vida. Y quien quedó afectada fue Noemí, su esposa, y sus 2 nueras. Pues Noemí quedó desamparada, viuda, sin nadie que respondiera por ellas. En segundo lugar, quiero mencionarte lo siguiente. ¿Qué pasó después de todo esto? Dios visitó a su pueblo y le dio pan. Dios mostró un rayo de esperanza, pero para Noemí ya era demasiado tarde, pues ya había perdido a su esposo
y a sus hijos. Tuvo que enfrentar la decepción por los errores que cometió en su familia, al dejar Belén para irse a los campos de Moab. Sin embargo, en el verso 6 nos muestra un rayo de esperanza. Dios visitó al pueblo de Israel y le dio pan. ¿Coincidencia? No. Venimos de la pérdida y la desesperanza, e inmediatamente observamos la mano de Dios obrando, entregando esperanza a nuestros protagonistas. Noemí se levanta con sus nueras, Ruth y Orfa, e inician un viaje de retorno, de regreso a la casa de pan, de regreso a Belén. Al igual que la primera vez, no es por una motivación espiritual, sino que la necesidad mueve a Noemí. Pero detrás de todo esto está la mano de Dios poniendo en movimiento los pies de estas tres mujeres, viudas, pobres y desamparadas. Imaginémonos esa escena por un momento, hermanos, amigos. Tres mujeres solas en el camino, un camino peligroso, teniendo que recorrer aproximadamente entre los 100 y 130 kilómetros de Moab a Belén. No hay policías, ladrones acechan el camino, no existen derechos a la mujer, ni alguna ONG que las defienda. El silencio y la muerte abrazan sus corazones. Y el primer diálogo emerge de la boca de Noemí. Esto lo encontramos en el versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Era lógico. Noemí invita a sus nueras a reiniciar sus vidas, que encontraran nuevos esposos, que tuvieran nueva familia. Noemí les pide que intenten ser felices, algo que probablemente ella también quería para sí misma. Se pone en lugar de ellas y las estimula a quedarse en Moab. Es la primera vez que se describen las características de estas dos mujeres. Dicen las Escrituras que ellas actuaron con misericordia con Noemí y con los fallecidos de la familia. Es decir, a pesar de ser mujeres que nacieron en un pueblo enemigo de Israel, Dios desplegó misericordia hacia Noemí y sobre su familia. Por medio de estas mujeres moabitas, mostrando su gracia común. Hermanos, qué bueno es cuando las familias practican y están llenas de bondad y de misericordia. Continuando con la escena, Noemí pide descanso para ellas. Las besa, alzan su voz y gimen y lloran juntas. El afecto entre ellas era real, no eran lágrimas superficiales. El autor quiere que palpemos el dolor de estas tres mujeres. Quizás las tres estaban abrazadas. La desgracia las une. Quizás era su último abrazo, sus últimas lágrimas juntas. Motivadas por el lazo sanguíneo y la emoción, ambas le dicen a Noemí: iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí le dice en el versículo 11 al versículo 14 lo siguiente: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí Noemí hace recuerdo de la ley del liberato, Deuteronomio 25,
en donde ante la eventual muerte del marido de una mujer, el hermano mayor soltero del difunto podía tomar por mujer a la viuda y continuar la descendencia del fallecido. Noemí les aclara que con ella no existe tal esperanza. No hay más vida en su vientre. Y si aún fuere así, para ella sería riesgoso esperar tanto tiempo y quedar sin familia. Noemí quiere alejarlas. No era fácil desvincularse de ellas. El lazo que las ataba era fuerte. Habían vivido demasiadas experiencias juntas. Finalmente Noemí dice: no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La lectura de Noemí es correcta. Su amargura era mayor en ella que en sus nueras, a tal nivel que se identifica posteriormente en su misma esencia como Mara, que significa amargura. Al igual que Job podía decir, según Job, capítulo 27, versículo 2, el omnipotente amargó mi alma. Ella conocía que la mano de Dios estaba en contra de su vida. Su vida, sus ojos estaban amargados y cegados a toda esperanza. Finalmente, todas estas palabras terminan de nuevo en el llanto de nuestras tres protagonistas. Son lágrimas de desesperanza. Los dichos de Noemí convencieron a Orfa. Esta se despide, besa a su suegra y no sabemos más de ella. Su opción era legítima, esperable. Su decisión estaba del lado de lo seguro. Volvió a casa de su padre y su madre, donde tendría refugio, calor. Vuelve a lo conocido. Se vuelve a sus muchos dioses. Como dice Ted Donald, Orfa no pudo iniciar el viaje de la fe, ya que el afecto natural nunca es suficiente para dar inicio a esa travesía. El lazo sanguíneo, a pesar de conectarnos íntimamente entre seres humanos, no puede comunicar la fe. Increíblemente, el nombre Orfa significa terca. Sin embargo, quien encarnó esta característica fielmente fue Ruth, quien se queda nuevamente. Dios muestra su fidelidad a Noemí. Y vamos de la desesperanza a la esperanza. Noemí realiza un último intento para convencer a Ruth. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí usa el argumento de identidad sobre su nuera y le dice: Ruth, mira a Orfa, se ha ido a su pueblo, a su gente, a sus dioses. Querida Ruth, en este tiempo cada quien hace lo que le parece bien. Haz tu vida, vive tras los designios de los dioses de tu tierra. Síguela. Tú tienes más cosas en común con Orfa que conmigo. Pero la respuesta de Ruth es estremecedora. Versículos 16 al 18, vemos la respuesta de Ruth. Ruth responde: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí, yo te perseguiré, pisaré tus pisadas, viviré donde tú vivas, sea cual sea el lugar, el cómo, el dónde y el por qué, no me importa. Allí estaré, seré tu sombra. Ruth encarna verdaderamente el significado de su nombre, amistad. En el momento más angustiante de la vida de Noemí, nuestra protagonista se vistió de heroína y se quedó al lado de su suegra, de su amiga, de su hermana, de su madre. Representó verdaderamente la amistad y la hermandad cristiana. John Piper dice: Noemí había descrito un futuro muy desfavorable, pero Ruth la tomó de la mano y entró con ella a ese futuro. Esta mujer hizo misericordia y justicia para que una pobre anciana no quedara desamparada. Hizo mucho más de lo que
demandaba su rol de nuera. Y el costo de estos actos implicaron dejar su tierra, su familia, la posibilidad de casarse nuevamente. Podrás decir, hermano o amigo, que esto es algo pequeño. Era acompañarla de una ciudad a otra, pero en esa ciudad Ruc encontraría a su Redentor. Y la vía dolorosa que atravesarían cambiaría la eternidad de muchos, ya que de Ruc nacería Jesucristo, porque Ruc pertenecía a la línea sanguínea del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las palabras de Ruc hacia Noemí se asemeja a un pacto matrimonial, pero aún va más allá. Ruc anuncia sobre sí misma un juramento que ni aún la muerte la separaría de ella. Dice, donde tú murieres, moriré yo. Tengo un compromiso total. Tu Dios será mi Dios y estoy haciendo un compromiso con Jehová y contigo y con tu pueblo. Sus palabras son impresionantes. Ahora Noemí con todo esto se da por vencida. No insiste más. Noemí debió estar consolada con la compañía de Ruc. Atravesarían las tierras de Moab hasta llegar a Belén. Con Ruc, ellas experimentaron que dos son mejores que uno y se brindaron calor, ayuda y protección. Caminan al sendero de Moab a Belén, regresan a la casa de pan y dice el versículo 19 que toda la ciudad se conmovió. En otras versiones dice que hubo un gran revuelto. En esta circunstancia lo que se desea es pasar por desapercibido. Noemí se fue por un futuro mejor, pero en ese futuro le había afligido. La que se fue por una mejor vida regresó sin familia. Versículos 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y con esto pasamos a la última parte de nuestro sermón. De la amargura de Noemí a la dulzura de Cristo. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En este viaje Noemí había perdido a su esposo, a sus hijos y también su identidad. Su nombre ahora es Mara. Ella dice, ya no me llamen Noemí, díganme Mara, que significa amargura. Soy una persona diferente a la que conocieron. Mi corazón está quebrantado, mis manos están rotas, abundan las arrugas en mi rostro, mi pelo está más blanco, mis pies tambalean, porque Dios ha amargado mi vida, me ha vuelto con las manos vacías, me ha afligido y está en contra mía. Mara es mi nueva identidad. Por segunda y tercera vez Noemí se refiere a Dios como el autor de su aflicción. Nuevamente una lectura teológica correcta, pero incompleta. Noemí ignoraba que Dios estaba con ella. Por lo general, el ser humano exagera su desesperanza. Nos amargamos tanto que no podemos ver las estrellas en la tenebrosa oscuridad. Noemí no es capaz de ver la obra de misericordia en su vida. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, que las montañas, cuando las tinieblas las ocultan, son tan reales como a la luz del día. Y el amor de Dios es tan cierto para ti ahora como lo fue en tus momentos más luminosos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Dios nunca se apartó de Noemí, aunque su vida fuera una vida llena de tragedia en tragedia. Quiero mencionarte lo siguiente. Es Dios quien ha conservado su vida y no se la quitó como Elimelec y sus hijos. Fue Dios quien detuvo el hambre y quien abrió el camino a casa. Fue Dios quien inquietó a Ruc a quedarse con Noemí. Fue Dios quien la cuidó de los peligros de Moab a Belén. Sus manos no estaban vacías, tenían a Ruc, quien sería su fuente de bendición. Dios conservó un pariente redentor, Boaz, a quien conoceremos más adelante. Y sin conocer los calendarios ni los tiempos, Dios la lleva a Belén justo en el tiempo de la siega. Es que Dios es perfecto en todo lo que hace.
Noemí no se da cuenta aún de sus propias palabras. Se refiere a Dios como el Todopoderoso. ¿Quién puede hacer todas las cosas? En su traducción original dice El Shaddai, que significa Dios es más que suficiente. Tiene la idea de Dios como sustentador. La lectura termina en el verso 22, donde la Biblia le sigue llamando Noemí y no Mara. El autor quiere que observemos que la condición de Noemí cambiara con Ruth, identificada como la moabita, y un escenario expectante, el tiempo de la siega, como invitándonos a saber qué sucederá con nuestros protagonistas. ¿Cómo podemos ver el Evangelio y a Cristo en este relato? Nuestra historia está en medio de esta narración. Nuestro rescate se muestra claramente en medio de la tragedia de Noemí y Ruth. Nosotros caminamos sin rumbo, sin esperanza, por este mundo sin Cristo, sin un Redentor que pudiera redimir nuestros pecados y aliviar nuestros dolores. Estábamos huérfanos, sin ciudadanía, fuera de la casa de pan. Más bien, no queríamos entrar por las puertas de Belén. Hacíamos lo que bien nos parecía, pero el Señor produjo hambre en nuestras vidas, no de pan, sino de oír sus palabras. Y nos acercamos a su ciudad celestial, con las manos vacías, sin nada que dar, porque todo aquel que viene a Cristo viene de la misma forma, arruinado, sin fe en sus propios esfuerzos. Cada creyente dice: Señor, en mis manos nada tengo, solo tu cruz me aferro. Nos acercamos con nuestros corazones quebrantados, que nunca produjeron ningún fruto, hasta que fueron rociados por la sangre de Jesús. Entramos a la ciudad y nuestra entrada es un espectáculo deprimente, pero cuando Jesús entra a la ciudad, todos le alaban, todos le glorifican. Las ciudades se estremecen y aclaman: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él voluntariamente camina el sendero hacia el monte Calvario, y su fin fue de afrenta y dolor, y de hambre y de sed. En cambio, nosotros atravesamos el viaje de desobediencia, pero al final de nuestro camino hemos encontrado el verdadero pan de vida. Y sus palabras no supieron amargas al principio. Sus palabras, hermano, no supieron amargas al principio. Amargaron nuestros vientres como a Juan, pero en nuestros labios y en nuestra boca, Él es dulce. ¿Qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Jueces capítulo 14, versículo 18. Ese es nuestro dulce, Jesucristo nuestro Señor. Sus palabras son duras, amargan nuestra existencia, como a Noemí, porque nos muestran nuestra realidad, nuestra paupérrima condición. Pero ¿a dónde iremos si solo Cristo, solo Jesús tiene palabras de vida eterna? Debemos de confiar en Cristo, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida, y venir a Él en arrepentimiento y fe, y que abandonemos nuestros pecados, que abandonemos nuestras cosas, tu pueblo, tu posesión, tus dioses, tus esperanzas en estas tierras, y te aferres a Él como Ruth se aferró a Noemí. Si has de abrazar la fe de Ruth, debes de entender que el cristianismo es un viaje sin retorno, y bajo esta condición solo el pecado sabe amargo, y no solo hallarás paz y salvación a tu atribulada alma, sino que la soledad quedará atrás. Te encontrarás con un pueblo que abraza la misma fe. Y finalizo con lo siguiente: Dios reina. Él tiene el control de todo lo que existe. Si se dieron cuenta, durante el sermón dimos la explicación etimológica a cada nombre, excepto el nombre de Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Recuerden cómo termina el libro de Jueces. Decía que sobre Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios quiere que comprendamos que cada cosa que sucedió en la vida de Noemí, Él la dispuso así. La idea de ir a Moab, la muerte de su familia, el hambre y la compañía de Ruth, en cada detalle estaba la mano de Dios dibujando un cuadro para la venida del Señor.
de nuestro Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Por medio de la descendencia de Ruth, y no necesariamente estas cosas vinieron por actos pecaminosos. El libro nos narra y nos muestra eso. El libro no narra y no muestra eso. Más bien, vemos el pincel de Dios dibujando la historia de Ruth y Noemí. Ignoramos la obra de Dios, así como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. No sabemos cómo Dios hace todas las cosas, pero nuestra confianza debe de estar siempre puesta en Jesús. Hablando al respecto de esto, William Cowper comenta lo siguiente: no juzgues con débil sentido al Señor, más bien confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia agobiante, Él esconde su rostro sonriente. Dios quiere que observemos que a pesar de ser tiempos de caos, tiempos difíciles de depresión espiritual, Él está reinando en medio de la tragedia, en medio del dolor. Él no solo duerme, Él no se duerme, Él no se cansa. Él guarda y preserva a su pueblo. Hoy las cosas no son muy diferentes, pero amados hermanos y amigos, el Señor está velando por lo suyo, por sus promesas. No fallarán, tenemos mucha más revelación que Noemí. Sabemos cómo acaba la historia. El dolor también nos ayuda a bien. Hoy vivimos ante una generación antidolor, que ante la más mínima aflicción responde a Dios levantando sus manos empuñadas. Preguntan los por qué sin reverencia en los corazones, sabiendo que Dios es amor. Pero como dice C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, el amor puede producir dolor a su objeto, pero solamente en el supuesto que éste necesite transformarse para convertirse en un objeto totalmente amable. El amor debe de ser perfeccionado en nuestras vidas. Uno de los medios que Dios usa es el dolor. ¿Es cosa de ver a su Hijo en la cruz? En el dolor miramos las misericordias de Dios. Con una profundidad mayor, Dios nos aflige para comprender su misma naturaleza y atributo. Somos humillados y quebrantados para ser semejantes a Él. Cristo tuvo que soportar el dolor, no para aprender a amar, sino para enseñarnos a amar, darnos un ejemplo. Sus aflicciones fueron infinitas, mas las nuestras son transitorias, pasajeras y temporales. El Señor dijo que nuestras pruebas son leves tribulaciones momentáneas, pero producen en nosotros un excelente eterno peso de gloria. Dos frases totalmente opuestas. Cada tribulación produce algo eterno en nuestros corazones. Cada padecimiento no se compara con la gloria que tendremos cuando estemos junto a Él. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Recordemos que la ira de Dios se puso sobre Jesús y la mano de Dios estuvo en contra de Noemí. Pero ¿quién sobrevivió? Noemí. Nosotros nunca llevaremos más carga de la que no podamos soportar. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Las palabras de Dios, las palabras de las promesas de Ruth a Noemí son palabras que cada miembro de esta congregación debe de hacer con su iglesia. Viviré donde vivas, ahí estaré, iré donde vayas, tu Dios es mi Dios. Debemos de hacer un pacto con la iglesia de Cristo hasta la muerte. No puedes, querido hermano, abandonar esta casa de pan como lo hizo Noemí e ir a donde supuestamente brillaba el sol. Sabemos que Cristo es nuestro sol de justicia. Cristo es nuestro dulce redentor. De la amargura de Noemí a la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo, Cristo es nuestro Salvador. Tú no has perdido a tu familia, pero
Tu alma está en peligro. Tienes hambre y sed, pero no de comida ni de bebida, sino de Cristo, de su palabra. Amigo, ven a Cristo y ven a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.